necesidad de expresar algo. No, que está grabando. Es que se ha puesto a grabar esto. Sí. Pedro, está el micro apagado. Ábrelo. Que la palabra es para, me imagino que surge para como un elemento indispensable, ¿no? Para la relación humana. Ya que tenemos esa facultad que no tienen los animales, entre otras, en un principio, luego depende del uso que le demos, ¿no? La palabra en sí, yo creo que para el hombre que es sociable por naturaleza, ¿no? El ser humano, la palabra es necesaria. Luego es como se emplee, es otra cosa. Se puede emplear para multitud de fines, dependiendo del estado de conciencia de cada uno y del estado de evolución y de qué se pretenda con ello. Y se pueden decir verdades, orientaciones, y se pueden decir mentiras y engañar y embaucar, ¿no? Ahí entra todo, ahí depende de... Pero el lenguaje en sí, la palabra viene del lenguaje, ¿no? De parte del lenguaje por lo menos verbal, ¿no? Pienso yo, no sé, oral. Es fundamental porque si no los maestros en el tema, por ejemplo, de la espiritualidad y de la evolución de conciencia, si no hubiera habido lenguaje por la palabra, yo creo que sí, se hubiera podido aprender por escrito, ¿no? Pero pienso que el lenguaje es necesario también para todo. Yo te hago una pregunta retórica antes de responder a lo que ha dicho Álvaro. Si no hubiese habido lenguaje, no hacía falta maestros espirituales, ¿no? Sí, bueno. Claro, evidentemente, claro. Entonces ahí vamos al meollo de la cuestión. Hubiéramos despertado de otra forma, ¿no, Juan Pedro? O si hubiera despertado alguna parte de la humanidad. No hay de despertar que valga. Bueno, darse cuenta o estar consciente o atento. No hubiese habido, Pedro, porque el lenguaje, la conciencia nace con el lenguaje. O sea, sin lenguaje no hay conciencia. Si no hay conciencia no hay despertar, ni hay darse cuenta, ni hay nada. En ese sentido. O sea, eso es lo que caracteriza al ser humano. O sea, yo lo que esperaba eso, que viéramos desde dónde nace eso, cómo se va desarrollando, hasta qué punto nos implica, hasta qué punto está implicada la conciencia, hasta qué punto está implicado el pensamiento, nuestros juicios, todo eso. Pero es para empezar un poco desde ese inicio, ¿no? De dónde está esa palabra, dónde está ese lenguaje, eso es más o menos el interés para luego poder entender luego, porque tú fíjate que una palabra que usamos muchísimo en estos grupos es el de conciencia. Entonces, para entender eso de la conciencia, es necesario entender dónde está, de dónde surge, qué es exactamente, ¿no? Entonces, pero no solo a nivel espiritual, sino primero hay que verlo a nivel biológico. Es decir, ver cómo se va desarrollando todo eso para saber cuándo al ser humano le preocupan estas cosas, cuándo le preocupa el ser, por decirlo de una forma ontológica, ¿no? En ese sentido. Yo si quiere José Luis, o también Álvaro, digamos porque el tema toca más con la filosofía, ¿no? Bueno, también tocaría con la biología, claro, por supuesto con la antropología y muchas cosas más, pero bueno. Si queréis, si queréis o queréis, podemos hacer una exposición como hacían los medievales, ¿no? Había un ponente y un contraponente, ¿no? Entonces, en el sentido de hacer esa exposición de la que tú estás echando de menos, porque si no, esto es un desbarajo, ¿no? Es un perderse. Cada uno, precisamente, es un perderse. Pero mira, el interés, en el problema Pedro, del problema que había surgido esto, que
que cada uno lanza su opinión sin fundamento. Claro, pero es que si no iramos, estamos igual. Estamos igual que no hemos hecho nada No, en hemos ese hecho- sentido. no hemos hecho Porque, nada. a ver, porque si es interesante aquí, no como filosofía, es conectar. Hay que conectar porque si no, yo la sensación que tengo que muchas veces, y lo veo, porque a veces cuando escribimos o decimos cosas, yo a veces yo mismo cometo contradicciones y cometemos contradicciones, pero ¿por qué? Porque muchas veces usamos las palabras, precisamente las palabras, como decía Arendt, ¿verdad? Hannah Arendt, palabras aladas, sin significado, ¿verdad? Porque las decimos casi porque las hemos oído, pero sin ser conscientes del verdadero significado que tienen. Y para eso hay que conectarlo con su origen, hay que conectarlo de dónde procede todo eso, porque si no, seguimos estando en un nivel metafísico, ¿eh? Alado, sin conexión con nada. ¿Verdad? Entonces, sí, yo puedo ser un creyente y ya está, con fe, pero precisamente cuando yo te dije aquello de Nagarjuna que decía la importancia del lenguaje, es que el despertar necesita de esa comunicación y de ese hacer pensamiento crítico, ¿no? de lo que estamos haciendo. Eso es a lo que me refería. Claro. No sé, yo sí. Mira, yo voy a plantear una cuestión, ¿vale? Voy a plantear una cuestión a ver si por ahí. Y el que quiera, no sé, Álvaro, si quiere también. No sé. O Álvaro, venga, Álvaro, tú mismo. No, yo he planteado la cuestión esa para ir tirando un poco del hilo y bueno, pues como muy bien ha dicho Jesús, ¿no? Empezaba un poco indagando en el origen, ¿no? De dónde nosotros somos seres del lenguaje, es decir, que la palabra va unida a nosotros biológicamente porque hay un gen, que es el gen FOXP2. Bueno, esto se descubrió recientemente, es decir, que porque había una familia que tenía una mutación genética y no podían desarrollar el lenguaje, porque le faltaba esta conexión genética, ¿no? Entonces, se dieron cuenta que ahí en el cerebro, bueno, pues había algo que nos permitía desarrollar y haber evolucionado de esa manera, ¿no? El neocorte, la parte prefrontal. Entonces, hay un componente genético. Luego hay un componente también cultural. Pero la palabra, desde mi punto de vista, es una vibración. Es decir, y tiene un fin para nombrar, es decir, para señalar, indica, señala lo que digamos, considera que está alrededor, ¿no? Lo que llamaba en Aristóteles el onoma y el rema, el sujeto y el predicado. Es decir, el lenguaje divide entre lo de fuera y lo de dentro, usado de manera estructural, como nosotros entendemos, que se usa para establecer categorías, ¿no? Categoriza, usa taxonomía, y todo eso nos permite diseccionar pues lo que vemos alrededor en diferentes estructuras de clasificación. Y todo ese debate, bueno, pues surge, por ejemplo, en el Cratilo de Platón. Es decir, que ahí ya, bueno, pues, ¿qué son los nombres de una cosa, ¿no? Que sirve para nombrar esto? O hay nombres universales que pueden nombrar muchas cosas, ¿no? Ya entra dentro de lo que son las ideas, ¿no? Idea de lo que se hablaba de la idea de caballo, la idea de mesa o la idea de sabio, ¿no? Entonces, bueno, pues esa configuración que Wittgenstein le llamaba Bild, que en alemán significa figura, o una especie de figuración. Es una especie tenemos el lenguaje como una especie de herramienta que de fabulación, configuración del mundo. ¿Vale?
y es digamos, una herramienta útil. Ahora, el debate famoso de la filosofía entre esencialismo, ¿no?, y realismo, es decir, que el lenguaje crea las cosas o simplemente que o crea el mundo, ¿no? Yo, en función de lo que hemos estudiado en filosofía, ¿no?, pues ha habido un debate muy amplio sobre, bueno, en toda la historia de la filosofía, en ese sentido, sobre si el lenguaje, digamos, el nivel apofántico, ¿no?, de si conecta con la realidad, si lo que tú nombras es real o no lo es. Es decir, no sé si me explico. Sí, te explica. Es que Bien, no no lo sé he preparado si bien, ¿no? Entonces, hay muchos términos que claro, hay son personas que no lo entienden. técnicos, pero a ver, para que todo el mundo me Sí, pueda entender, ¿no? sí, porque ahí lo que está, Álvaro, es un poco, precisamente, Jesús ha empezado diciendo el lenguaje o de la palabra, decía Jesús, que la palabra está para reflejar lo que pensamos. Ha empezado Jesús diciendo. Entonces, claro, este es el debate. Si el lenguaje es un cristal por el cual se trasluce el pensamiento, o es al contrario, si el lenguaje modela el pensamiento. Ese es el debate de fondo y las posiciones que más se han dado a lo largo de la filosofía. Si realmente que eso te va a llevar a configurar o no el mundo, o si realmente representa al mundo de una forma fidedigna. Si eso que tú decías de Wittgenstein, de la figura lingüística, lo que hace es representar al mundo. Pero el propio Wittgenstein ya rechazó en cierta medida esa posición, ¿no?, el propio Wittgenstein. Entonces, son las dos posiciones que se van a debatir. Realmente, cuando hablamos de lenguaje, se va a debatir qué es el lenguaje exactamente. Lo primero y principal, como tú decías, a nivel biológico, lo que son las funciones fundamentales del cerebro, se piensa que el lenguaje, tenemos capacidad de lenguaje desde el Australopithecus. Es decir, fíjate desde cuándo empezamos nosotros a funcionar de esa manera. Pero fíjate que hoy se ha llegado a la posición de que nuestro cerebro, la corteza, el neocórtex, ¿verdad?, se ha comido mucha parte del cerebro. Gran parte ha ido aumentando el neocórtex, ¿vale?, ha ido aumentando y comiéndose parte del cerebro, el lóbulo occipital, etcétera. Por eso nosotros tenemos menos visión que otros primates, ¿verdad? Menos visión, menos audición, pero tenemos mucha más capacidad de raciocinio, ¿vale? Pero porque precisamente por eso ha aumentado muchísimo, sobre todo el área 10, ¿verdad?, que es donde se producen, pues, esto que estamos hablando, que si el lenguaje, que si la conciencia, que si todo eso se ha ido desarrollando poquito a poco, en ese sentido. Ahora bien, la cuestión que a nosotros nos importa es, cuando nosotros tomamos conciencia del mundo, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué ocurre cuando tomamos conciencia del mundo y de nosotros mismos? ¿Qué es lo que ocurre y por qué se desarrolla el lenguaje? Bueno, yo la última pregunta no la entiendo y la primera no sé la respuesta. Sí, es decir, nosotros vamos a plantearlo de esta manera. Yo que parto de la postura segunda, ¿verdad?, que el lenguaje modela el pensamiento. Vamos, están en estrecha conexión, pero yo estoy más de parte de que el lenguaje modela el pensamiento, ¿no? Entonces, digamos que cuando el ser humano, lo primero que se encuentra, esto de lo que hablamos siempre, el horror vacui, el miedo que tenemos a la realidad, al cambio constante, de eso solo surge cuando adquirimos conciencia. Antes no hay ese planteamiento. Antes de que no se desarrolle el neocórtex, este planteamiento, por eso decía lo de Pedro, si no hay conciencia no hay despertar, porque no hace falta ningún despertar, porque no tenemos ningún problema. Es decir, todo funciona, todo lo que se desarrolla se ha quedado porque nos sirve para algo. Es decir, tiene una función. No es que haya nacido para esa función, pero ha tenido esa función y nos ha servido, ¿verdad?, para, decía, para comunicarnos, para conseguir cosas, para nuestras acciones, para todo eso sirve el lenguaje, ¿sí? Pero claro,
Cuando eso se desarrolla, evidentemente el lenguaje, yo parto de la idea de que no es que traduce literalmente el pensamiento, no traduce nuestro pensamiento, sino que el lenguaje lo que hace es entender la realidad, hace que nosotros pensemos la realidad a través de ese lenguaje. Sí, Perdonar, yo desde mi ignorancia, y me hago, la verdad es que lo de José Luis, eso es su planteamiento, yo siempre he entendido que los neolíticos de atrás del todo hace miles de años, pues se comunicarían de alguna forma que no sería ni el lenguaje, según hemos visto en algunos, no sé, en algunos programas de tal, eran como de grito, eran como de expresiones guerreras más que un lenguaje como el que tenemos ahora. Yo lo que acaba de comentar y a lo que me voy de José Luis, entiendo que el pensamiento viene de la mente, ¿no? La mente es muy poderosa y yo entiendo que el lenguaje se utiliza o se coge como herramienta, como se ha dicho. Lo contrario, no creo que el lenguaje tenga ese poder que tiene la mente para que sea modelador de la mente y de sus pensamientos. Es una opinión, pero a lo mejor una opinión muy básica y muy simple, porque hay que indagar en muchos temas de filosofía o lecciones que me he perdido yo. ¿Vale? No, están las dos posiciones, Hilario, no te preocupes, son dos posiciones. Mi opinión, pues no lo sé, José Luis, yo hablo de verdad y disculpar si en algún sitio es de perogrullo, pero yo, mi pensamiento, el tuyo es súpermente, para mí es como extraterrestre, es complicadísimo entenderlo, sí. ¿Vale? Sí. Es mi opinión, pero sí. Yo entiendo que la mente es tan sumamente poderosa que creó la posibilidad, efectivamente, porque antiguamente el lenguaje sería súper básico, pero la mente y las emociones y los pensamientos seguirían ahí. Ese pensamiento de cuando viene el que acaba de decir Jesús, Mamú o algo, habría unos pensamientos donde la mente trabajaría y a lo mejor no había ese lenguaje creado, que es verdad que después ya, cuando se crea el lenguaje, hablamos ya de conciencia, hablamos de otras cosas, pero no sé, que me cuesta entenderlo. Es lo que os quiero decir, ¿vale? Sí, mi opinión es que yo creo que... Sí, pero eso es como todo, Hilario. Hay un principio, y en ese principio, evidentemente, como decía Álvaro, al principio servía para indicar, ¿no? Decía, para indicar porque necesitaba ayuda mutua, en ese sentido. Tú piensas que si el problema, decimos que el hombre es social por naturaleza, ¿verdad? Pero eso tiene un origen. Es social por naturaleza porque el hombre nace prematuro, ¿verdad? El hombre es el único animal que nace prematuro. Y nace prematuro por la bipedestación. Es decir, precisamente por ponerse erguido, también el hombre da a luz, la mujer da a luz prematuramente. Entonces el niño necesita de ser acogido por una comunidad. Es decir, todo esto le va a llevar a una necesidad del otro, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, evidentemente, a partir de ahí, el lenguaje al principio sirve para ayudarte, para indicarte en su origen. Yo cuando digo que desde el Australopithecus hay capacidad, no que hubiese un lenguaje estructurado, sino que hay capacidad cerebral. No que haya... Vamos, esas son las últimas investigaciones que hay, que desde entonces se reconoce que hay ya un cierto neocorte suficiente como para que se pueda empezar a producir el lenguaje, ¿no? Pero, te digo, entonces, otra cosa distinta que ahora que vamos es que eso se va desarrollando, todo se va desarrollando, va evolucionando, no digo progresando, sino desarrollándose, ¿no? Y en ese sentido, a lo que vamos es que la sociedad, la comunidad, esa que necesita desde que el hombre pues, nace prematuro, cada vez más compleja. Y en esa complejidad, el lenguaje se ha convertido en el ser del hombre. Yo es que parto de que el ser del hombre es el lenguaje, ¿vale? Es que nosotros somos lenguaje. Esa es la idea es que es más ontológico. Y yo que parto de la idea que es que nosotros somos lenguaje. Desde este punto de vista, Hilario, tú cuando naces, sí. Tú ya hay una interpretación del mundo lingüística cuando tú naces. Y tú ya vas, en esa interpretación, ya vas moviéndote en esa interpretación, ¿verdad? Tú no naces en un mundo sin nada. Eso de la hoja en blanco de los empiristas, eso es absurdo. Es decir, tú naces y al nacer
ya hay proyectada en la sociedad toda una interpretación lingüística de lo que es el mundo, de lo que es la realidad, donde tú te vas a empezar a mover. A partir de ahí van a venir tu experiencia y tal, pero siempre dentro del marco de un lenguaje. Y ese ¿sí? Yo no sé si estoy viendo bien, pero no estoy muy de acuerdo con esto último que has dicho, ¿vale? De que el ser humano ya viene con lenguaje. Creo que el lenguaje le mete en sociedad, creo que el lenguaje crea sociedad, o más bien la sociedad te mete su idea a través del lenguaje, pero no Yo creo creo que que vengamos con él. había que Venimos con la diferenciar, capacidad del lenguaje, pero el lenguaje está hecho de un montón de ideas, un montón de ideas abstractas y eso te lo meten. No, pero a lo que me refiero es que tú no vas a hacer lo nuevo. Es decir, yo cuando digo esto, no estoy hablando de un innativo. Ya viene creado y te lo enseñan. No, exactamente, pero ese lenguaje ya está instaurado, ¿vale? Que no es algo que surge nuevo. Es decir, que tú ya hay una visión del mundo. Cuando tú naces, ya hay hecho una visión del mundo. Tus padres están en una visión del mundo, lo que tú vas a aprender es una visión del mundo que ya está hecha, ¿verdad? Que es un continuo. Y con ese lenguaje se forma tu cerebro. Que ahí sí que estoy de acuerdo. Claro, tu cerebro forma el cerebro. y tu pensamiento. Lo deforma. No sé claro, si forma o deforma. Bueno, el caso es que lo va modelando. Va modelando. Yo también creo. Va modelando tu pensamiento, ¿verdad? Es decir, luego tú puedes hacer otro tipo de prácticas, pero eso viene después. Pero en principio, tú nada más de hacer, tú en ese lenguaje, a ti lo que te enseñan tus padres cuando empiezas a aprender la lengua, que es otra cosa, ¿verdad? Cuando empiezas a aprender la lengua, ya estás usando una serie de palabras, una serie de gramática, una serie de conceptos que ya tienen significado, ya tienen unos significados ya establecidos, ¿verdad? Y en ese empiezas tú a moverte, ¿verdad? Entonces, tú ya vienes ataviada con todo eso. Había que diferenciar entre lenguaje y lengua. Es decir, porque nosotros pensamos en una lengua. El lenguaje es universal, las lenguas no. Las lenguas son reduccionistas, es decir, tú piensas en una forma determinada, ¿no? Y con unas ideas concretas. Y el lenguaje no es así. Por ejemplo, está la gramática generativa de Chomsky, es decir, que para hablar de las estructuras del lenguaje, digo, por ejemplo, el lenguaje de la física, el lenguaje de la matemática también es un lenguaje. Es decir, no nos perdamos en el lenguaje hablado como lengua, sino que hay muchos tipos de lenguaje. El lenguaje simbólico, por ejemplo. Yo me refiero a la estructura del lenguaje, es decir... Si hablas de Chomsky, tú lo que estás hablando es que tenemos una capacidad innata, una estructura innata que dice Chomsky para adquirir una lengua. Cualquier lengua. Es decir, un niño chino te lo trae recién nacido aquí y el niño habla gaditano o extremeño si te lo traes a la parte concreta donde sea, ¿no? Sí, pero eso es lo biológico, esa es la capacidad. Pero yo ya estoy hablando de otra cosa, no la capacidad, que ahí no hay lengua, ahí lo que estamos hablando es de esa capacidad. Pero yo estoy diciendo es que luego tú te incorporas a la sociedad, te incorporas porque la palabra clave del lenguaje para nosotros realmente no es la palabra en sí, sino el significado. Los significados. Ya hay unos significados determinados con esas palabras. El contenido. Claro, pero esos significados ya están interpretando la realidad de una manera determinada. Sí, pero hay una parte muy importante que has dicho que, claro, eso habría que desarrollarlo mucho y tal, pero vamos, que lo has explicado muy bien, que es, digamos, el origen evolutivo biológico del lenguaje, y hay que quedarse con la idea de que si aparece el lenguaje y el lenguaje persiste, es porque es una adaptación positiva. Claro, es útil. Y por tanto decir una adaptación que ha sido funcional. Y la medida que ha sido funcional significa que hemos sobrevivido. Y luego, en la medida que hemos sobrevivido, nos hemos convertido, y esa es otra idea fundamental, que es innegable, en que somos animales lingüísticos. Además de más cosas, pero
somos animales lingüísticos o a lo mejor las demás cosas vienen de que somos lingüísticos, pero bueno, tampoco vamos a entrar en ese tema. Somos animales lingüísticos, vale. Una vez que ya sabemos todo eso, que lo habéis puesto muy bien, yo tenía pensado hoy hacer una breve intervención de 4 o 5 minutos, ¿no? Porque pensaba que íbamos a hacer así, pero bueno, da igual. Yo me fijaría en Wittgenstein, que has citado tú, ¿no? Porque, bueno, digamos que cuando estuve en la carrera ahí empecé, y el primer trabajo de investigación que hice en mi vida fue sobre el Tractatus, que se llamaba precisamente Lenguaje y Realidad. Y ahí ando todavía. Estaba en segundo de carrera, ¿no? Entonces, Wittgenstein, como sabe, pues decía, el lenguaje es los límites de mi pensamiento. Los límites de mi pensamiento son los límites de mi mundo. Entonces, ahí Wittgenstein está diciendo muchas cosas. Está diciendo, primero, que el lenguaje piensa el mundo, que es lo que tú dices. Modelamos el pensamiento con el lenguaje. Digamos que el lenguaje es la estructura lógica y semántica, que es lo último que has dicho, es decir, el significado, que es la segunda parte que iba a decir, del mundo. Es decir, sin lenguaje no hay mundo. Ahora que queda ahí en suspenso, que ahora no lo voy a tratar, ¿qué es el mundo? Cuidado. El mundo es lo que hay. La interpretación. O es otra cosa. Una Que tiene que ver con el lenguaje precisamente, porque el lenguaje pone los límites del pensamiento, y los límites del pensamiento son los límites de, dice mi mundo. Sí. Entonces, pero Wittgenstein, no olvides que Wittgenstein ahí en el Tractatus, él todavía cree que el lenguaje traduce la realidad, se corresponde con la realidad. Lo que pasa es que solo la parte de realidad que mi lenguaje me permite, pero sigue pensando que hay una realidad real, objetiva, a la cual yo puedo ver. Y yo no estoy en esa línea. Yo no estoy en esa línea. Ahí va. Pero, que son las dos cosas que iba a decir después, vamos a ver, Wittgenstein considera que los límites de mi mundo y tal, ¿no? Y limita el pensamiento, tal y como pienso el mundo, por tanto, el límite del mundo es el límite de mi pensamiento, ¿no? Pero vamos a olvidarnos del mí. Antes de llegar a esa proposición, Wittgenstein había dicho lo que tú acabas de decir ahora. Decíamos, a ver, el mundo es la totalidad de lo que acaece. Lo que acaece son las cosas. La totalidad de las cosas es la totalidad de los hechos. Un hecho puede acaecer o no acaecer. Entonces ahí hay un realismo total, ¿no? Que es a lo que tú te refieres. Pero es que además dice, una proposición es una oración simple, sujeto y predicado. Describe un hecho. Y ha reducido el mundo a los hechos. Pero el tema está en que el mismo Wittgenstein en el mismo Tractatus se va dando cuenta de que él está en un problema de delimitación. No está en el problema ontológico de decir qué es la realidad. Esa es una mala manera de entender el Tractatus, sino en un problema de marcar. Y entonces dice, la ciencia es el conjunto de todas las proposiciones con significado o con sentido. Y una proposición u oración con significado o con sentido es aquella que se puede decir. Hay que subrayar decir. ¿Y qué es lo que se puede decir para Wittgenstein? Pues lo que se puede decir es aquello
que nosotros podemos, aquello que describe un hecho. Por ejemplo, este libro es rojo. Además, este libro te tengo que recomendar, te tengo que mandar una foto. Este libro es rojo. Esto es un hecho. Puede ser verdadero o falso. Si yo digo, este libro es verde, es una proposición con sentido, pero es falsa. ¿Eh? Ahora bien, un poeta puede hablar de este libro de otra manera, lenguaje simbólico. Entonces, ya Wittgenstein sabía muy bien que el lenguaje que él estaba describiendo era un lenguaje que hablaba una parte de el cerebro, que es la que se utiliza en la ciencia, que es un lenguaje descriptivo. Luego la cosa se ha ido complicando y resulta que ni siquiera la ciencia es capaz de llegar a ese tipo de lenguaje. Pero bueno, esa es una parte. Entonces, ahí los objetivos se reducen a los científicos, no a todo el mundo. ¿Por qué? Por el mí, que dije antes que había que subrayar. Cuando Wittgenstein dice los límites de mi mundo, se está refiriendo a la semántica, no ya a la sintaxis, porque el Tractatus habla de la sintaxis y de la semántica. La sintaxis es la lógica simbólica, vamos, ¿no? Y la semántica es el significado de la cual se va a derivar después la pragmática y tal, pero eso es otra historia. La semántica es, como decía antes Álvaro, por lo de la diferencia entre lenguaje y lengua, pues individual. Porque para mí una palabra arrastra un significado que va más allá del significado que pueda tener para otro. Eso dentro del mismo de la misma lengua. Imaginaros en dos lenguas distintas. Imaginaros, por ejemplo, lo que pasa, por eso hay que digamos, que estudiarlo y fundamentarlo un poco. Lo que pasa con el budismo. El budismo se escribe en Pali, después se traduce al sánscrito, ya ahí tenemos problemas. Luego pasa a China, y en China son ideogramas. Los ideogramas no tienen nada que ver con la lengua que nosotros hablamos. Entonces, a nivel de lengua global y común, es muy diferente unos de otros. El mundo es muy diferente, el significado del mundo es muy diferente. Pero es que no solamente a nivel individual, de lengua, de un grupo, por ejemplo, el castellano o el inglés, sino a nivel de provincias, regiones, pueblos y hasta a nivel de individuo. Nosotros a lo mejor a una palabra nos causa una emoción que a otros no se la causa. Es decir, tiene un significado distinto. Por eso, el lenguaje modela el pensamiento, pero el pensamiento, digamos, no queda todo envuelto. No queda todo envuelto en... Estoy con mis hijos y lo tengo encendido. El lenguaje, el pensamiento no queda todo envuelto en el lenguaje. Y esa es la apertura, y ya con esto termino, que era más o menos lo que yo tenía pensado decir. Esa es la apertura en el terreno de tierra movediza en el que nosotros estamos. Que Wittgenstein dice que es muy reduccionista, claro, por eso hay un segundo Wittgenstein en el que él mismo rectifica y dice, no, esto es demasiado radical. Y es, lo que no se puede decir es lo que no tiene significado. Como por ejemplo, Dios existe. Además utiliza ese ejemplo. La Gioconda es bella.
Bueno, pues será para ti, pues, para mí no. ¿No? ¿Por qué? Porque no son enunciados apofánticos, que decía antes Álvaro, es decir, enunciados con significado. No podemos decir de ellos que sean verdaderos o falsos. Y entonces, en ese límite, dice, en el límite del decir, entramos en el ámbito de lo místico. Y se pregunta, ¿y qué es lo místico? Pues lo místico es el sentido de la vida, el sentido de la muerte, el sentido del bien, del mal. Es decir, todo lo importante no se puede decir objetivamente desde el punto de vista de lo objetivo que sería lo científico. Y entonces, él dice, por eso dice al final de esa obra, de lo que no se puede hablar, es decir, lo que no se, es decir, mejor es callarse. Claro, él va a rectificar y va a hablar de que sí se puede hablar, no hace falta callarse porque hay juegos del lenguaje y entonces entraríamos en otro nivel. Pero siempre esos juegos del lenguaje quedan al ámbito de lo místico como, digamos, un salto que el lenguaje no lo puede dar. Entonces, y ya con esto termino, lo que ha ocurrido en todas las tradiciones espirituales es lo que a mí me parece, ¿eh? En todas las tradiciones espirituales es que a medida que profundizamos en la pregunta ¿quién soy yo? Es decir, ¿qué soy? Vamos deconstruyendo nuestra naturaleza lingüística o cultural. Porque hemos partido, estamos de acuerdo, José Luis, que somos animales lingüísticos. Pero precisamente tenemos que deconstruir ese lenguaje para captar nuestra naturaleza originaria. Esto Pero tú crees que se puede captar, misterioso, porque pero se puede captar sin lenguaje. no se puede captar sin lenguaje. Es decir, el lenguaje es el dedo que apunta. No es una interpretación, luego, no es una interpretación, es una indicación de una realidad. Tú estás diciendo que cuando usamos el lenguaje para hablar de lo místico, no es una indicación de una realidad, no es una interpretación de la realidad. No. Cuando utilizamos el lenguaje para hablar de lo místico es una interpretación. Es también un límite del pensamiento. Pero entonces no indica, entonces se interpreta. Sí, se interpreta. Lo místico es solamente vivencial. Pero se pueden tener vivencias hoy en día, siendo seres lingüísticos, ¿se pueden tener vivencias sin lenguaje? Sí, se pueden tener vivencias sin lenguaje. Lo único que ocurre es que para tener vivencias sin lenguaje, digamos que tiene que haber pasado todas las fronteras del yo y situarte en el no yo. Lo que ocurre es que, digamos que tener conciencia de esos místicos o conciencia sin lenguaje sería una conciencia de la inmediatez, que sería un contacto brutal con el inconsciente, no digo ya. Pero el inconsciente tiene lenguaje también. Sí, claro, pero a medida que profundizas más en el inconsciente, por eso digo, no solamente el inconsciente individual, el inconsciente de la familia, el inconsciente colectivo, ni la humanidad, ni la Tierra, sino a nivel del inconsciente cósmico, que sería no inconsciente, sino absolutamente consciente. Pero no consciente en el sentido de que nosotros hablamos de consciente. Por eso hablar de lo inefable es absurdo, es una contradicción. Por eso el último libro que escribe
Iñaki Preciado, que es el que más veces ha traducido el I Ching y el Tao Te Ching y tal, ¿no? Un auténtico erudito, además de ser un monje de estos raros que anda por ahí, de vez en cuando viene a dar alguna conferencia, pues los llama los libros del Tao y los subtitula Las rutas del silencio. Es decir, y es lo que, por eso los taoístas eran, digamos, los primeros ecologistas profundos en el sentido de irse a la naturaleza, porque es que toda palabra es en el fondo una interpretación, y una interpretación es en el fondo un engaño, no deliberado, sino engaño en el sentido de que si me creo que la palabra, el discurso describe una situación social, física, psicológica, es decir, de todos los niveles, si me identifico con esa idea, es decir, si me la creo, entonces estoy engañado. Si no me la creo, no pasa nada. Sí, Lo que podemos hacer es, porque, por ejemplo, es muy curioso, el taoísmo dice, bueno, apaga y vámonos, nos vamos al monte. Y cuando se junta el taoísmo y el budismo, dice, bueno, pues sí, vale, y entiende el budismo, se va a entender desde el marco taoísta. Pero no se van al monte, sino que van a la plaza pública. Sí, pero puede haber una, pero es que yo no entiendo bien, pero puede haber una conciencia. Dale lo que sea, ¿no? En el primer cajón de la cómoda. ¿Qué está hablando? Decía yo, Juan Pedro, pero es que me da la impresión de que estamos usando el lenguaje dentro de unos parámetros tradicionales, es decir, porque me está dando la impresión, por lo que estás comentando, que hay una conciencia que no es pensamiento. Me parece que está hablando de una forma de conciencia sustantivada, es decir, como sujeto, no como acción. Es decir, que hay una sustancia que ya no pertenece, o sea, una conciencia que ya no pertenece al pensamiento. No. ¿Hay una conciencia que no pertenece al pensamiento o toda conciencia pertenece al pensamiento? No hay una conciencia cosa, porque la conciencia es una palabra. Y cuando la conciencia está cosificando. Sí, pero tú la estás usando porque estás diciendo que si es que el problema del lenguaje es que no nos podemos salir del lenguaje, ese es el problema. Yo claro. quería participar también, sí, incluso con de alguna manera... Sí, ha levantado la mano, Paco. Gracias, sí, no me da cuenta. Verdad. De alguna manera traer el debate a un espacio un poco más tangible. Yo tengo una pregunta que me ha surgido a José Luis, que cuando dice que el inconsciente tiene lenguaje, cuando dice que tiene lenguaje, ¿es que porque habla castellano o porque crees que existe un lenguaje que no se formula con palabras, sino que existe como tal, pero sí. o realmente tú consideras... Dime. Sí, no, pero eso está más que... Ya he visto eso es que tiene un lenguaje especial, que no es distinto, es un lenguaje metafórico, de desplazamiento, de proyecciones. Es decir, tú cuando... Eso es lo que se llama la interpretación de los sueños, por ejemplo, ¿no? Es decir, la interpretación de los sueños porque el inconsciente no se revela en un lenguaje, en los sueños no se revela con un lenguaje normal, el natural que tenemos diariamente. Se revela metafóricamente, ¿sabes? De acuerdo, no estamos de acuerdo. Yo quería comentar un poco mi experiencia en los últimos meses, cuando uno realiza meditación, que en mi caso llevo pocos meses, y tiene esa mirada, como dice Juan Pedro, la mirada de principiante, cuando yo observo el fenómeno del lenguaje, ¿no? Que surgió como tema, entonces, pues, de alguna manera, pues pongo un poco el énfasis en entender un poco cómo yo identifico el lenguaje. Yo creo que el lenguaje surge como una necesidad, pero es un mal instrumento. Es necesario, pero es un mal instrumento. Yo entiendo que el lenguaje está muy limitado, es de una manera, lo formulamos de una manera muy tosca, porque es difícil de formular una manera en que dos personas se comuniquen. Al final intentamos trasladar una parte del mensaje y en sí es un proceso complejo.
Y yo creo que de alguna manera la mente nuestra, la mente del Homo sapiens, se ha visto arrastrada por esa necesidad de establecer una comunicación y mi opinión, totalmente por intuición, pero bueno, creo que estamos muy modelados a lo que la necesidad del lenguaje impera en nuestra capacidad cognitiva, ¿no? Digamos, nuestra capacidad neuronal se ha visto muy condicionada en ese aspecto y creo que de alguna manera, sin lugar a dudas, hemos sacrificado parte de nuestras capacidades por favorecer el lenguaje, ¿no? También has dicho tú, José Luis, que por ejemplo nuestra capacidad visual y auditiva se ve reducida porque necesita más espacio, pero yo pienso que hay probablemente otras capacidades más difíciles de valorar que totalmente han sido sacrificadas también por esa necesidad del lenguaje, ¿no? Si hacemos un símil, digamos, con un ordenador, por de alguna manera la capacidad de cálculo y de cómputo que necesita el lenguaje es muy poderosa y eso ha hecho que otras funciones se hayan visto menoscabadas en nuestro desarrollo, ¿no? De hecho, hasta el punto de vista que parece ser que genéticamente también sufrimos una evolución genética que favoreció aún más el lenguaje. Y yo le veo una mala herramienta. De hecho, yo pienso que el lenguaje es algo parecido a lo que nos ocurre con la vista. Creemos que lo que hay delante nuestra es lo que nuestros ojos ven, pero no tiene nada que ver. Nosotros simplemente vemos una parte muy pequeña del espectro radioeléctrico, muy, muy pequeña. Y si nuestros ojos tuvieran más capacidad y pudiéramos ver el infrarrojo, el ultravioleta, el microondas, nos daríamos cuenta que nos rodea una cantidad de información y de elementos en nuestro entorno que no tienen nada que ver con lo que los ojos nos hacen ver. Yo traslado ese símil al lenguaje. Creo que de alguna manera el lenguaje también nos limita a esa realidad. Y nos limita hasta el punto de que yo antes de empezar a meditar pensaba que mi pensamiento era yo y que no había nada más detrás de mi pensamiento. En el momento que yo aparco el pensamiento, intentas llegar a otras capacidades, a otros espacios de tu realidad que el pensamiento y el lenguaje han dominado por completo. Y yo hay una cosa que intento hacer, que cuando voy en coche intento alcanzar la vacuidad y me pasa un fenómeno súper sorprendente, que es que cuando yo estoy ahí en unos instantes de vacuidad cortos, a veces muy cortos, se produce un disparador en mi mente en cuanto veo algo de palabra. O sea, yo veo un cartelito de la carretera y mis ojos se van a él y automáticamente el lenguaje me desborda, o sea, me desactiva, o sea, domina mi mente. Entonces, de alguna manera, la reflexión que yo traslado aquí, fruto de mi experiencia y sin formular los argumentos de los muchos tratados que ha habido, seguro, en torno al lenguaje, es que hasta qué punto llega a ser dominante que cuando, por ejemplo, en mi experiencia personal, es que desactiva todo, o sea, rompe todas las fronteras y es capaz de absorber toda tu capacidad cognitiva de esa manera tan... A mí me desborda. Yo siento un desbordamiento cuando leo una palabra y a lo mejor estaba en unos segundos de vacuidad y percibo ese poder. Entonces, sobre eso gira mi idea. Realmente creo que el lenguaje fue una evolución muy positiva, pero que de ese fruto, de esa evolución positiva, de la capacidad de intercambiar información, ha ido dominando un espacio en nuestro cerebro que quizás ha supuesto que no seamos conscientes de lo que hemos dejado en el camino y de las capacidades que hemos podido dejar en el camino. Y por un instrumento simple y demasiado vago. De hecho, es muy difícil comunicarse, es muy difícil comunicarse. Y los conflictos siempre vienen por una mala comunicación. Es decir, que el lenguaje está muy presente en nuestras vidas y yo no lo veo tanto porque seamos seres sociales, ¿no? Los lobos son seres sociales y viven en manada y no necesitan otro lenguaje más que bueno, que el de los gestos, ese lenguaje primitivo que manejan, pero al final hablamos de que lo fundamental es la capacidad de entenderse, ¿no? Y yo creo que como capacidad de entenderse, el lenguaje como lo formulamos a través de nuestras cuerdas vocales, intentando articular sonidos,
es muy pobre. Y además eso requiere un esfuerzo que seguro es imposible de comprobar, pero que ha dejado muchas otras capacidades presentes en nuestro cerebro en el camino. Sí, Sí, Francisco, eso es inevitable, eso es la evolución. ¿Sí? No, es que yo creo que no, si es por si me permite, porque voy a decir simplemente una cosa desde la interpretación lógica, porque yo creo que la pregunta no, el comentario que ha hecho él, que a mí me parece fantástico, lo podrías comentar tú mucho mejor, más a fondo. Pero, Paco, eso es lo que yo he estado tratando de decir. Lo que pasa es que, claro, pues con demasiados presupuestos que probablemente pues, muchas personas a lo mejor no conocen, ¿no? Cuando habla de Wittgenstein. La cuestión lógica del lenguaje es que nosotros nos transmitimos con un lenguaje binario, como los ordenadores que tú sabes muy bien, como ingeniero de telecomunicaciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si pensamos la realidad así, la pensamos siempre como opuesto. Ya el lenguaje introduce la dualidad. Y esto es muy curioso porque en el budismo, que es lo que tenemos entre manos y en lo que estamos meditando, desde el marco que estamos meditando, en el budismo, cuando llega a China, pues se encuentra el budismo con que los taoístas, un montón de siglos antes, habían construido una lógica no binaria. Nosotros descubrimos, y esta es simplemente la anécdota lógica para apoyar tu tesis de los límites del lenguaje, es decir, lo que nos ha limitado, lo que nos restringe. Y igual que la vista, yo siempre ponía a mis alumnos el ejemplo de la vista para que se den cuenta de que la realidad es mucho más amplia, ¿no? Pues del lenguaje es igual. Nosotros descubrimos que había dos principios, el principio de identidad y el principio de no contradicción, es decir, A es igual a A. Y es imposible que A sea igual a no A. El principio de no contradicción. Bien, ¿cuál es la lógica que inventaron los taoístas? Pues inventaron una lógica que es como se puede entender el I Ching, el libro de las mutaciones, que dice A es A, B es A. No, A es A, B es B, A es B, B es A. Y el quinto postulado, y todas las cosas pueden ocurrir a la vez. Con lo cual, podemos pensar desde la no dualidad. Y así, todo ese problema de los koan y esas cosas que no entendemos, si pensamos desde esa lógica en la cual los opuestos no son contradicciones, no son verdaderos o falsos, podemos trascender ese límite que el propio lenguaje nos ha puesto. Pero no lo podemos trascender nunca del todo. No, es que eso que está diciendo Juan Pedro no puede ser, porque el taoísmo, los chinos, los japoneses y todo han evolucionado lo mismo que nosotros y son lenguaje igual que nosotros. Que tengan otra lógica es otra interpretación de la realidad. Es decir, que a veces hablamos de esto como si los chinos hubiesen evolucionado de otra manera. Han evolucionado igual que nosotros. Tiene la corteza prefrontal, la tiene igual, se han comido igual, parte del occipital, parte tal, igual que a nosotros. Y tienen lenguaje igual. Que hayan hecho otra interpretación de la realidad es distinto. Que haya usado otras palabras porque están haciendo otra interpretación es distinto. Eso sí, pero lo que no podemos entender es que han evolucionado de una manera distinta a nosotros. Tienen lenguaje igual. Yo no he dicho que hayan evolucionado. Pero entonces de lo biológico, sino que una vez que se dieron cuenta de que el lenguaje es un límite, pues algunos, porque la mayoría son iguales, no es como es que se cree que todos los chinos están iluminados, o los japoneses están en estado zen. No, eso es absurdo, ¿no? Entonces, lo que yo digo es que, digamos que igual que nosotros hicimos el esfuerzo de buscar una lógica para entender el mundo,
y fue Parménides, digamos, el que formula esos dos principios a nivel ontológico, a nivel del ser, de lo que son las cosas, pues los chinos lo formulan para poder entender cómo podemos entender los opuestos. Es decir, ¿cómo podemos trascender que haya un objeto y un sujeto? Pero ¿cómo lo hacen? Aquí y todo es cultural, que aquí no hay nada biológico. ¿Cómo lo hacen? Pues ellos parten al revés que nosotros. Nosotros pensamos y nos quedamos en el tema del pensamiento. Ellos, no ahora hacemos todo lo mismo. Ellos partían de la experiencia, ya sea contemplativa, meditativa, de lo que sea, de no dualidad, que es la misma que la del no yo o la de la conciencia de la que tú me hablas, de no dualidad. Y entonces, bueno, ¿y esto cómo lo puedo entender? ¿Con qué lenguaje? Y entonces, pues claro, la poesía, la pintura, todo el arte, chino y japonés, toda la cuestión del arte zen y todas estas cosas, ¿cómo lo podemos entender? Solamente se puede entender desde esa lógica no dual. Entonces inventaron esa lógica igual que nosotros hemos inventado la otra lógica. No sé si me entiende, es decir, que no estoy hablando de evolución distinta, porque se encontraron con el mismo problema que nos estamos encontrando nosotros. Hay que recordar, a ver, que el lenguaje es evolutivo. Es decir, que nosotros somos evolución, y al igual que el lenguaje, porque somos lingüísticos. Pero ese lenguaje, en su discurrir, en su devenir, también impermanente. Es decir, cambiante. Aunque haya una estructura de base, una estructura que lo sustenta. Pero la base interpretativa, que es el 99,9%, eso es impermanente y absolutamente estamos como, se me viene a la cabeza la obra de Harari, ¿no? Que dice, somos unos creadores de historias fabulosos, ¿no? Con una coherencia, dice, para interpretar el mundo, porque en definitiva es lo que estamos haciendo. El lenguaje es una herramienta para interpretar el mundo. Y las lógicas y todo, sean no duales o sean duales, sí es verdad que desde el punto de vista no dual o partes de la no dualidad, pues puede llegar a una conexión mucho mayor con todo lo demás, como decía Paco, ¿no? Me parece que ha hecho una intervención magnífica de cuando ha dicho estoy como en absorto, ¿no? Es decir, sin pensamiento. Cuando veo el lenguaje, aparece digamos, un torrente de ideas, palabras, etc. Una perturbación, ¿no? Claro, porque eso está en nuestro inconsciente, es decir, que nosotros somos evolución, igual que el lenguaje, entonces eso todo aparece. ¿Por qué? Pero aparece sin que tú sea volitivo, es decir, que no haces nada para que aparezca, es decir, eso está ahí. No, yo no comparto eso, Álvaro. A ver, cuando dice Francisco que cuando está meditando, ¿verdad? Porque el lenguaje es limitador, como dice él, el lenguaje no es limitador, el lenguaje es ampliador. Lo que pasa es que esa ampliación lo que hace es que puede ser positiva o negativa, ¿verdad? Es decir, gracias al lenguaje nosotros nos podemos mentalmente desplazar hacia el pasado e ir hacia el futuro. Eso es ampliador, eso no lo puede hacer seres sin lenguaje, no pueden irse al pasado y al futuro. ¿Por qué dices pasado y futuro? Porque si yo pienso en el pasado, sí, no hay palabras, hay sensaciones, hay imágenes. Y palabras. Tú puedes comunicarle a alguien recuerdos de tu pasado y tú puedes tú usas palabras para recordar cosas del pasado. Estás traduciendo imágenes y sensaciones en palabras, ¿eh? No recuerdas las palabras, recuerdas imágenes, sensaciones. Sí, no, pero tú, las palabras son emocionales. Pero que te diga, tú cuando usas palabras para hablar del pasado o para hablar del futuro, esas palabras ya tienen una valoración, ¿verdad? Y entonces tú, además que esa es una de las categorías del lenguaje, el desplazamiento, el poder desplazarse hacia el pasado y hacia el futuro. Eso amplía nuestras capacidades. Ahora bien, eso también es negativo. Y aquí yo recuerdo lo de la loca de la casa de Santa Teresa de Jesús, cuando hablaba ese de estar hacia atrás y hacia adelante, hacia atrás y hacia adelante, la mente que se vuelve loca, hacia atrás y hacia adelante, lo que me ha dolido en el pasado y qué va a ser de mí en el futuro. Precisamente cuando tú meditas,
lo que te quedas es en la atención al presente, en la atención que no hacemos nunca, al hoy. Claro, lo que estás descansando de ese andar como una loca de la casa. Tú en la meditación, tu mente descansa de ese andar de un sitio a otro. En cuanto te aparece una palabra, lo que te vuelve a llevar al pasado y al presente. Y eso te daña. Claro, eso te daña en ese sentido, ¿no? Pero el pasado siempre lo vives ahora, no lo vives. Siempre es ahora. El Sí, pasado pero, es ahora. sí, El pero con futuro palabras. también es ahora. No, pero tú puedes, sí, pero tú puedes, eso está muy bien, pero tú puedes, tú gracias por ejemplo, tú Yo cuento mi historia de lo que he hecho yo, por ejemplo, en mi oficio, no, con esto, no, con mi trabajo, pero, vale, muy sí, bien. pero eso es muy Eso bonito. lo estoy contando ahora, ya no lo puedo. Sí, eso pasó ya hace 30 no, años. pero mira, Pedro, tú, esto es básico. Mira, un chimpancé o un gorila sigue rompiendo nueces con una piedra precisamente porque no transmite los aprendizajes que se ha ido teniendo desde el pasado, ¿verdad? Nosotros tenemos una transmisión cultural del pasado que nos hace evolucionar, ir evolucionando tecnológicamente, ¿verdad? Eso se está transmitiendo del pasado, ¿no? Otra cosa es que tú tengas vivencia, entremos en una cosa metafísica de que mi vivencia del pasado es desde el presente, sin lugar a dudas, eso sí, pero sí Yo es las verdad, traigo aquí. sí, También pero hacen que evolucione mi conciencia. y si yo ahora te Es digo decir, que las experiencias me hacen sí, evolucionar, pero sí, con lo que la mente no puede captar, sino con algo más. Yo no soy mis pensamientos, soy algo más que eso. Entonces, lo que me lleva ¿cómo te diría? Las experiencias que también están han en el pasado hoy. antes, Tú hoy la eres vida también ahora, el pasado. hacen que soy el que soy hoy, que no es el Claro, mismo que hace 30 años, sino que claro, hay una evolución. Esa evolución claro, se debe a las experiencias que ya no se van a volver a repetir, sino que se claro. Y pueden eso no, retrotraer al presente. y eso lo tiene otro animal, eso lo tiene otro animal. No, yo creo que los animales siempre No están en la tienen hora. eso. Y eso es bueno y es malo. Es bueno si la experiencia ha Es sido bueno buena. para nosotros para evolucionar porque tenemos una mente más superior Sí. y sabemos que nos damos cuenta que podemos observar nuestra mente. Eso es muy importante. Sí. Esa observación implica que hay algo por encima de nuestra propia mente. No somos los pensamientos, somos mucho más. Ahí está, yo creo, ahí está la clave, ¿no? Yo, de alguna manera, lo que me cuestiono, y es que es lo que yo ahora reflexiono, es que desde muy pequeño ponemos todo nuestro desarrollo, todo nuestro desarrollo racional en torno al lenguaje, ¿no? Desde muy pequeño inculcamos el lenguaje de una manera muy natural a nuestros hijos, inculcamos la escritura, la lectura y todo centra y todos los recursos de nuestro limitadísimo cerebro están desarrollándose en ese camino, ¿no? Yo lo que me cuestiono es que si no hay otras capacidades y otras posibilidades, o otra manera de entender el mundo, otra manera de... Si hubiéramos encontrado alguna otra manera de comunicarnos, es decir, en el sentido de... Yo eso es lo que me cuestiono, es decir, que de alguna manera yo observo que el lenguaje ocupa mucho en nuestra manera de desarrollarnos como especie y como persona. Entonces, la cuestión aquí sería hasta qué punto modela nuestra realidad, hasta qué punto somos libres del lenguaje y hasta qué punto nosotros podemos intentar apartar el lenguaje para intentar llegar un poco más al fondo de nosotros mismos o de nuestras capacidades. Yo un poco eso es lo que me cuestiono. Lo que me cuestiono porque identifico claramente que es que básicamente nuestro pensamiento es el lenguaje y que el pensamiento lo ocupa todo. Entonces, un poco yo quería trasladar esa idea, que no sé qué opináis vosotros en cuanto a que no nos estamos quedando algo más en el camino si nuestra manera de evolucionar, incluso desde pequeño, y de entender el lenguaje y entender otras maneras del lenguaje o conectar de otra manera con nuestro entorno, que no sea estrictamente a través de las palabras y el lenguaje verbal. ¿No nos daría también otras capacidades? Aunque tuviéramos a lo mejor un lenguaje un poco menos pobre, ¿no? O sea, o una gramática más sencilla o un vocabulario más pequeño, no lo sé. Al final es que yo identifico que el lenguaje
es pobre, porque es difícil a veces de expresar. Incluso que personas, por ejemplo, que tienen alguna dificultad con el lenguaje, luego son súper talentosas para otras, ¿no? Por ejemplo, los disléxicos normalmente tienen una mejor capacidad de abstracción, o personas que tienen dificultad con el lenguaje tienen luego unas grandes capacidades que quizás sea porque precisamente el lenguaje no ha abarcado toda la parte, todos los recursos de nuestro cerebro. Y en ese sentido, pues, ¿hasta qué punto sacrificamos o hemos sacrificado mucho por algo tan, sí, fundamental y todo lo que queramos como el lenguaje, pero que somos mucho más que la palabra? Yo creo que, vamos, creo que el planteamiento que estás haciendo, Paco, es fantástico, vamos. Y yo pienso que cuando decimos límite, cuando yo antes decía límite, es decir, somos esclavos del lenguaje. Es decir, el lenguaje no nos hace libres, pero también el lenguaje también nos hace libres, según cómo lo utilicemos. Crea mundo, ¿no? Dotas de significado al mundo, bueno, a la realidad que nosotros le damos, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, pienso que sí se puede trascender ese límite del lenguaje, que era el tema de debate que teníamos antes José Luis y yo. Pienso que se puede trascender y además es lo que han hecho todas las tradiciones espirituales, todas. Otra cosa es cuando leemos lo que la gente que dice que ha trascendido eso nos lo intenta explicar. Y ninguno intenta hacer ninguna demostración lógica, ningún algoritmo ni nada de eso. Ninguno. Por eso es interesante ir a la fuente. Nosotros no tenemos que irnos a los sutras de Buda, que puede resultarnos muy complicado, o al Bhagavad Gita, que nos puede resultar como decir, vaya batalla que tienen, y es batalla, ¿no? La que tienen aquí montada. Con la Biblia es suficiente, los evangelios, para ver cómo enseña un maestro, ¿no? Y por otro lado, yo creo, José Luis, que la idea que tú tienes de evolución se te está colando sin darte cuenta, o se está colando esta vez al hablar, no sé, sin darte cuenta, la idea no, el mito del progreso. No, Es decir, el que haya habido un desarrollo, vamos a llamarlo así, un desarrollo tecnológico, no implica de ninguna manera que seamos mejores. Y además, estamos ahora mismo en un colapso civilizatorio que puede terminar simplemente con yo he dicho para bien o para mal. Yo he dicho para bien o para mal. Eso ya cada uno lo verá como lo quiera ver. Pero eso cada uno lo interpretará, ¿sabes? Sí, pero yo creo que el límite del lenguaje, en el sentido de que pueda acabar con la especie humana, el hecho de que hayamos pensado como hemos pensado, pues a la larga la adaptación biológica que hubo con el lenguaje que nos hizo sobrevivir, y sobrevivimos a base de escindirnos de la naturaleza, esa fue nuestra supervivencia, escindirnos de la naturaleza por medio del lenguaje. Pues puede incluso acabar con nosotros mismos. Por lo menos con la biosfera prácticamente ha acabado tal y como era. No va a acabar nunca con la biosfera porque se transformará. Entonces, bueno, es que ahí hay que tener mucho cuidado con el tema del progreso, pues el progreso se ha convertido en un mito y es algo que lo utilizamos sin darnos cuenta, aunque lo critiquemos. A mí se me cuela siempre la palabra, la idea del progreso. Progreso no es ninguna idea, progreso es un mito no en el sentido positivo, sino en el sentido de narración errónea, falsificación de la realidad, ideología, etcétera, etcétera. No sé si... Sí, pero esa idea de progreso que tú tienes, ¿vale? Eso no tiene nada que ver con el lenguaje, eso tiene que ver con una interpretación determinada. Eso no es el lenguaje en sí. El desarrollo del lenguaje, desarrollo no significa progreso. La palabra desarrollo es simplemente que se ha desarrollado de tal manera. Es decir, nuestro cerebro se ha desarrollado como se ha desarrollado. Y eso es así. A partir de ahí, con nuestro lenguaje, y aquí ya la influencia tiene que ver ya, aquí ya entraríamos en cosas sociopolíticas, porque, claro, el lenguaje ha creado cultura, y ya somos cultura. Nosotros somos ya más cultura que naturaleza, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, evidentemente echamos de menos, eso lo siente, nuestro ser lo siente,
siente esa necesidad de naturaleza a la que se refería antes. ¿Por qué? Porque la cultura cada vez nos va separando más de lo natural que somos, en ese sentido. Pero es que ya tenemos una segunda naturaleza que es cultural, ¿verdad? Ahora, en esa cultura preponderan, y aquí es donde sí entraríamos entre Occidente y Oriente, y tampoco entre Occidente y Oriente, sino entre determinados pensamientos de Occidente, que ha sido el más común, y determinados pensamientos de Oriente. Porque, te voy a decir, Oriente, la mayoría de las concepciones orientales son tan dualistas como las de Occidente. La inmensa mayoría de concepciones orientales son tan dualistas como las de Occidente. Lo que pasa es que nosotros estamos trabajando en otra línea, que es lo que estamos haciendo aquí, y eso es lo que estamos intentando dilucidar. Estamos intentando dilucidar una interpretación más, digamos, más acorde con lo que nosotros queremos, ¿verdad? En ese sentido, pero es lo que queremos nosotros, esa manera de verlo. Por esa necesidad a lo mejor de la naturaleza que tenemos, hemos sentido esa necesidad de naturaleza, pero no olvidemos nunca que Oriente es más exótico ese pensamiento de pensar que en Oriente son distintos, muy distintos a Occidente, porque allí los brahmanes son ritualistas como lo han sido los sacerdotes en Occidente. El pensamiento dualista ha sido el mayoritario durante muchísimo tiempo. Se han impuesto religiones a fuerza de armas, igual que se han impuesto en Occidente, y se ha hecho de la misma manera. Lo que pasa es que hay unas doctrinas, una escuela que han ido por otro camino, pero también lo hay en Occidente. Lo que pasa es que aquí no ha preponderado ese pensamiento, y es el que ha llevado esa interpretación a esa idea de progreso, a ese mito de progreso, a ese desarrollo tecnológico, ¿vale? En ese sentido. Pero no es el lenguaje en sí. El lenguaje es para todos. Como decía Álvaro, nuestra capacidad lingüística se ha desarrollado igual para todos los seres humanos. Eso no tiene nada que ver con Oriente, con Occidente. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Vamos, sí. Vamos, yo lo digo muchas veces, el tema ese que has apuntado tú, se llama de que Oriente no es nada especial en este sentido, es decir, Oriente funciona igual que y además, si a medida que uno profundiza más en las escuelas filosóficas orientales, se da cuenta de que hay muchas más divisiones, muchas más escuelas que en Occidente. ¿O será porque uno está familiarizado con las escuelas de pensamiento de Occidente y no está familiarizado con las de Oriente? Pero en Oriente hay escuelas a punta pala, es que es increíble. ¿Eh? Es que yo creo que casi cada uno tiene su filosofía, su religión, por una broma, simplemente yo cuando iba estudiando las escuelas orientales me estaba recordando a las peleas que había, por lo menos en mi pueblo, de cómo se peleaban las distintas cofradías, y al pelearse los jefes de la cofradía sacaban una cofradía distinta, ¿sabes? Y cada vez más cofradías porque se peleaban los jefes de una cofradía, ¿sabes? Y conforme iba leyendo las escuelas que habíamos en Oriente, digo, coño, si está pasando igual que las cofradías de mi pueblo, ¿sabes? Que se van peleando y van sacando escuelas, ¿verdad? En ese sentido. Con lo cual se perdía el sentido verdadero Entonces, por eso hay tantas interpretaciones del budismo, y aquí el problema que hay es que habría que afinar en cuál nos estamos dirigiendo, porque hay corrientes budistas muy religiosas y muy sustancialistas. ¿Vale? Claro. Esa es la cuestión. Vale. Pero ahora, del lenguaje, oye, el otro día hablábamos con Hilario y tal, estábamos hablando de un concepto que, si no fuese por el lenguaje, un concepto es el diálogo. ¿Sí? El diálogo, si no fuese por el lenguaje, el diálogo no existiría, por ejemplo. ¿Por qué siempre el lenguaje dual no puede? Yo creo que el lenguaje une también, porque va a ser siempre claro que une. Dual. Yo creo que puede ser no dual también. De hecho, no sé, es que siempre decimos el lenguaje crea dualidad. Claro, hombre, es la cuestión, que crea dualidad. Donde hay dualidad hay no dualidad. Sí que también hay, por eso digo que también depende de quien hable, del estado si el que habla ha trascendido tiene un estado, por ejemplo, Pinaja o un monje, tienen un estado
que no se sienten separados y está hablando, te está transmitiendo en unidad. Yo creo, no sé. A mí cuando habla ese hombre me impresionaba. Yo, a pesar de que lo traducían, me daba un impacto. Y de hecho, aquí en el Escorial vino y estuve cerca de él y daba una cosa, una energía, aparte de hablar, que era tremendo. Pero no sé si su lenguaje unía, yo creo que sí unía. Hay una cosa que has dicho de que el lenguaje une y que también lo ha dicho José Luis, y es muy importante. Y además es que a mí me gusta repetir continuamente que no hay que ser tan exótico y tan, no solamente New Age, sino exótico en el sentido de decir, vámonos a Oriente o vámonos ahora al Amazonas, que está de moda el ayahuasca y esas cosas. No. Vamos a ver, en nuestra tradición tenemos elementos suficientes. Entonces, lo que iba a decir es una cosa muy curiosa. Digamos que nosotros, los occidentales, los griegos, que es un pilar, una columna occidente, descubren el logo. El logo es de lo que estamos hablando hoy. El logo es la palabra, el discurso. Y lo descubren como lo que nos une. Lo que nos une. Y además, esto es lo importante. Cuando hablan de diálogos, es que el logos está entre. Es lo común que tenemos todos. Pero nadie lo tiene. Esto es muy importante. Cuando alguien se apropia del logos, tenemos a un tirano. No estoy hablando de una tiranía política a la fuerza, sino a alguien que dice, no, esta es mi opinión y como mi opinión va a Roma y ya está. No. Y curiosamente, todo esto se refleja hasta arquitectónicamente, que no existía en ninguna ciudad, en ningún sitio. Y es que el logo habita en el ágora, que era el lugar en donde se hacían muchas cosas, pero entre otras, pues uno hablaba, ¿no? Y entre hablar y hablar, pues unas veces hablaban más serio y aquello que era más serio, pues resulta que era lo que hoy en día llamamos filosofía, porque hablaban intentando dar argumentos, ¿no? Intentando fundamentar lo que pensaban, ¿vale? Y cuando se iban del ágora, ¿qué quedaba? Un espacio vacío. Pero ese espacio vacío estaba lleno de logos. Y es muy curioso, una anécdota, ya cuando termino, una anécdota, que cuando los persas llegan allí a Atenas y tal, dice, pero estos tíos están tontos o qué? Tienen aquí una plaza, un espacio vacío, en vez de construir cosas y tal, poner un jardín o lo que sea ahí, un espacio vacío. Espacio vacío para juntarse y hablar, es decir, para juntarse mediante el logos. Muy importante. Lo que ocurre es que, bueno, como ya sabemos, aquello degenera en demagogia, esto, lo otro, pum, pum, pum. Pero vamos, estoy contando la parte así más bonita de la historia y más legendaria, porque tampoco es, no sé. Yo disculparme, pero yo sigo dándole vuelta a las dos opciones esas, a las dos opiniones de José Luis. Yo sigo ahí machacando eso y me tiene a mí totalmente jorobado. Entonces, mi opinión es la siguiente: el huevo, la gallina el huevo, y estamos ahí con que el pensamiento, el lenguaje, el pensamiento. Yo sigo teniendo las mismas dudas que cuando empezamos, ¿de acuerdo? Por si lo queréis saber. Entonces, pero, el tema está en lo siguiente. ¿Tienen más datos? Yo creo que sé menos, pero bueno. Da igual. Bueno, a lo que voy. Si le damos ese poder al lenguaje, ese poder a la palabra, que se ha creado, porque yo creo que estaría el pensamiento antes que el lenguaje, aunque el lenguaje después le demos el poder ese que modela el pensamiento, ¿vale? Con ese desarrollo que hablaba José Luis. Entonces, por esa regla yo pienso que entonces, si al final estamos en la era tecnológica y el poder que están cogiendo las máquinas, dentro de 4 días serán las máquinas las que modelen el lenguaje y las que modelen a las personas. Y así va a ser, Hilario. Estamos de cojopio. Sí. Están grabando.
Y si te sirve de algo, Hilario, sí es cierto que ya te lo digo yo por análisis psicológico de neuropsicología, ¿verdad? Donde la inteligencia empieza a desarrollarse de 0 a 2 años, se desarrolla antes que el lenguaje, la inteligencia. El lenguaje va a surgir luego como necesidad para esa inteligencia. Pero el problema es que luego llega una edad en la que el lenguaje en sí va a ir modelando ese pensamiento, ¿vale? Es decir, nace. No es que nazca para, porque eso no sería adecuado con lo que es la evolución, pero al nacer se utiliza para expresar esa inteligencia, ese pensamiento. Pero es que luego el lenguaje va a modelar, es tan intrincado, es decir, el pensamiento también va a ir modelando un poco tu lenguaje, evidentemente. Y aquí yo hago, por ejemplo, mención a lo difícil, tú date cuenta lo difícil que es, porque fijaos, y esto se hace a propósito, lo difícil que es modificar el lenguaje en una sociedad establecida, tradicional, ¿verdad? Lo difícil que es modificar el lenguaje cuando hemos oído hablar, nosotros nos reíamos, y yo no es que esté ni a favor ni en contra de eso, yo lo que me fijo es en la parte funcional de la historia. Cuando se empieza a hablar que si miembros y miembras, se empieza a hablar, ¿recordáis esos debates que había y tal, verdad? Pero lo que hay una reacción social tradicional contra modificar el lenguaje, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso parte de un pensamiento distinto, ¿verdad? Que quiere modificar el lenguaje porque sabe que si se asienta en el lenguaje, si eso se asentara en el lenguaje, cambiaría el pensamiento en el que estamos, ¿eh? Entonces, hay una reacción para que eso no ocurra en ese sentido. Es la imbricación que hay entre pensamiento y lenguaje. Pero evidentemente, marketing, publicidad, tienen equipos enteros de psicólogos trabajando, los abogados saben de esto muchísimo, para trabajar con las palabras, porque saben que el lenguaje modifica tu manera de pensar. Si, por ponerte un ejemplo, Hilario, Totalmente, o sea, por ponerte un ejemplo solo. Ole, qué interesante. Claro, un abogado en un juicio, cuando quiere, si el abogado quiere culpar al que ha tenido el golpe con el coche, ¿verdad? El que ha dado el golpe, ¿verdad? Él cuando dice, no dice se han tocado los coches, dice han chocado los coches. Sin embargo, el otro dice los coches se tocaron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso le influye, está demostrado, esto fue un ejercicio que se hizo, influye porque eso fue en Estados Unidos, y a los que tenían que juzgar le influía. Fíjate hasta dónde fue que los que oyeron chocar decían que iba a 120 por hora. Sin embargo, los que oyeron tocar dijeron que iba a unos 50 60, por hora, una 60. cosa así. Fíjate si modela. Estos son experimentos que se han hecho psicobiológicos, ¿verdad? En ese sentido, ¿no? Entonces, sí, modela mucho. Pero realmente más que modelar, lo que te hace es que al final lo que hace es que te hace, bueno, el tema del lenguaje y todo el tema efectiva de marketing y tal, lo que hacen efectivamente es llevarte por donde ellos quieren para todo el lenguaje. Está claro que es el que al final mensajes subliminales que tienen toda la publicidad y todo, pues te llevan donde ellos quieren, ¿no? Pero no estamos llegando ahí ya, sino que al final efectivamente que el lenguaje lo que hace es etiquetar. Al final lo que hace es etiquetarnos dentro de unos pensamientos. Nosotros tenemos unos pensamientos y el lenguaje etiqueta y te va llevando el camino que cada uno efectivamente se deje llevar. Está claro que más que moderar es un poco, yo creo que te lleva al terreno que cada uno quiera, ¿no? Porque modelar al fin y al cabo, la palabra modelar, bueno, la veo un poco suave entonces, para lo que realmente hace el lenguaje. Esa es la que se usa por ser suavito, sí. Vale. Eso digo. Esa es la que se usa científicamente, porque tú sabes que los científicos son suavitos para hablar, no son agresivos, ¿verdad? Pero... Control. Claro, vale. Claro, pero si te lees la tesis de los mecanismos de manipulación masiva de Chomsky, ya no habla de... Ya no es tan suave el amigo Chomsky. Ya no es modelar. Ya no es modelar, habla de... Vale, de acuerdo. Entonces sí. Tú sabes que a Chomsky lo criticaron por dar esas reglas, porque decían, coño, le estás dando armas al enemigo, ¿sabes? ¿Por qué la saca, hombre? Que se la van a aprender. Ya. Eso me pasó a mí cuando escribía en contra de que eliminaran la filosofía. Me di cuenta de que le estaba dando argumentos al enemigo. Digo, ¿cómo? En el 6 o 7 artículo dejé de escribir.
Digo, porque es que van a saber para qué sirve la filosofía y entonces ¿cuándo la van a quitar totalmente? Vamos. Gracia quiere hablar, ¿no? Sí, es que a mí me ha Quiero pasado un hablar poco dos como le ha palabras. pasado. Espera, Perdón. espera, hablar? Jesús, que va a hablar Gracia. Ahora te Ah, interviene. vale, vale. Sí, sí, que hable Gracia. Que a mí me ha pasado un poco como le ha pasado a Hilario. Me he quedado enganchada a una frase que ha dicho José Luis y ha dicho que el lenguaje nos amplía porque nos amplía hacia el pasado, nos amplía hacia el futuro, ¿no? Y entonces, según lo he oído, pues me he quedado enganchada, ¿no? Porque efectivamente digo, a lo mejor ese es el problema. El lenguaje nos amplía siempre hacia el pasado y siempre hacia el futuro, pero parece que en el presente nunca hay lenguaje, ¿vale? De hecho, esos momentos de meditación o esos momentos de éxtasis están siempre en el presente y si luego quieres explicarlos ya tienes que utilizar el lenguaje para hablar del momento pasado que te ha pasado. Es decir, ese momento presente, digamos, minúsculo, el lenguaje no es capaz de llegar ahí. Es decir, siempre nos ha mantenido en el pasado y en el presente y en el futuro. Perdón. Entonces, después os oigo hablar y seguís hablando. El lenguaje nos une. Es cierto, nos une, pero ¿dónde nos está uniendo? Nos está uniendo en el pasado y nos está uniendo en el futuro, pero jamás en el presente. Entonces, me lleva a pensar que por eso Jesucristo o Buda, cuando le preguntaban qué es la verdad o qué es esto, se callaban porque es aquí, en el único momento donde puedes pillar ese misticismo, ¿no? Y el lenguaje no te va a dar el momento presente, no te va a situar ahí. Y también a lo mejor pienso que por eso a lo mejor el lenguaje es tan, quiero decir, nos manipulan, claro que nos manipulan, pero es que nos están manipulando, por decirlo así, desde el ego, ¿no? Desde el pasado y desde el futuro, ¿no? Con el miedo al futuro, con... No sé, yo llevo ahí un rato rayada con esto. Pero mira, Gracia, desde mi punto de vista lo que tú estás diciendo, mira, es que lo que pasa es que queremos ver el lenguaje como algo sustancial y no lo es. Es un instrumento. Nosotros tenemos una capacidad lingüística, tenemos una capacidad de lenguaje. El tema es que como instrumento que tenemos, que se ha desarrollado últimamente, lo podemos utilizar para bien o lo podemos utilizar para mal. Y cuando digo bien y mal no lo digo moralmente, lo digo simplemente funcional, más biológico, lo digo de manera funcional. Y claro, siempre hay gente que se puede aprovechar de saber eso y de saber cómo se funciona nuestra capacidad lingüística. Es decir, lo mismo que hay gente que sabe cómo funcionas tú psicológicamente y saben cómo funciona a nivel inconsciente, que se estudia para eso, y lo utilizan para venderte cosas, ¿verdad? En ese sentido. Entonces, hay gente que utiliza ese instrumento de una manera beneficiosa económicamente para él o para ella, y sin embargo utilizan a la gente para eso, ¿verdad? Entonces, pero tenemos que entender el lenguaje como es. Ahora, ¿qué pasa? Que no podemos dejar de ser lenguaje. Si es que esto cuando hablamos de la aceptación, esto es una cosa que si debería servir la charla es para aceptar que somos lenguaje y a partir de esa aceptación trabajar sobre él, trabajar sobre el darme cuenta dónde estoy, qué discurso estoy dando, qué relato estoy proponiendo, qué tal, dónde estoy metida, en qué relato me estoy dejando ir. Esa es lo que se llama la crítica lingüística, ¿no? El darte cuenta de dónde está. Sí, entonces no estoy de acuerdo, pero no era la idea que intentaba plasmar o la pregunta que intentaba hacer o no iba por ahí. Ya sé que a través de se puede manipular, sí. Espera, que Pedro, va a intervenir Jesús. Un momento nada más, era lo que decía Gloria, ¿no? Que bueno, que nos meten o no nos meten, nos convencen o no, depende. Si no te interesa, no tienes por qué explicar. Somos libres o intentamos ser libres, ¿no? Entonces, cuando alguien por anuncios o por tal, ¿no? te intentan meter venderte algo, yo creo que tenemos capacidad para decidir y escuchar lo que nos conviene y lo que no. Si te das cuenta, si te das cuenta. Me parece, claro. Claro, hay que darse cuenta. Yo no veo la televisión ni leo los periódicos. Empezando por ahí ya hace mucho tiempo. Bueno, Jesús, habla. El lenguaje, vamos a lo que dice Pedro,
el lenguaje de Bruto, esa que pusisteis como ejemplo, es un lenguaje que a las masas la deja callada, calla a la masa cuando está gritando César, César, la calla por el lenguaje, confunde a las masas, porque hace una, no sé cómo llamáis eso, filosofía, un sofisma, es a lo que llega a Bruto, ¿no? Eso es retórica. La retórica esa confunde, que es la misma retórica de los abogados en los juicios. Que esa retórica lo que es, al jurado prácticamente lo manipula, ¿no? En fin, yo es que tengo dos frases en la cabeza y no quería irme a dormirme con esas dos frases que me ha sugerido vuestro debate, porque yo, hombre, yo digo vuestro porque, claro, mi capacidad de esa, digamos, del conocimiento teórico que tenéis los que habéis estudiado filosofía o psicología, pues es, claro, no se puede comparar, ¿no? Yo cuando empecé a hablar a los hombres del campo, quería que supieran todo lo que yo sabía sobre abonado y claro, yo me di cuenta que los hombres del campo, pues aquí somos nosotros, los que no somos, los que no estamos, digamos, versados en todo ese conocimiento que yo creo que he entendido. O sea, lo que sí tengo capacidad de entender cuando me quedo, pero no de expresar ni de debatir. Es el conflicto de los debates que vamos a tener entre los que saben y los que no sabemos, tanto como los que exponen, ¿no? Como los que ven. Eso está claro, no hay falta. Pero es que yo tenía dos frases que me venían. Bueno, una era lo de Krishnamurti, que insistía mucho, yo recuerdo hace muchos años, que observar el árbol sin la palabra, decía Krishnamurti. Pero yo creo que ya no me acuerdo ni por qué lo decía. Yo creo que decía porque efectivamente el lenguaje, como decía José Luis, pues es un instrumento de interpretación. Y los niños aprenden la interpretación que otros han hecho, no su propia interpretación. Pero claro, yo recuerdo los japoneses, algunos se quejaban de la influencia que la tecnología occidental los había condicionado, porque algunos decían, si no hubiéramos tenido contacto con los occidentales, nosotros hubiéramos desarrollado nuestra propia tecnología. De esa manera, pero la tecnología también es un poco el lenguaje, ¿no? Si se le ha dado la tecnología a los japoneses, pues en cierta forma se le ha inhibido de que ellos creen algo más propio. Bueno, esa es una historia. La realidad, el lenguaje nos está condicionando la realidad. Y eso lo habéis dicho todos, ¿no? Y Krishnamurti, no sé por qué insistía tanto en decir observar el árbol sin la palabra. Porque, en cierta forma, el lenguaje nos está ocultando la realidad. En cierta forma, nos da un aspecto de la realidad. En el I Ching, vamos, a mí me vino la expresión que yo había leído hace muchos años, es decir, como las palabras no agotan el pensamiento, los sabios inventaron las imágenes. Claro, no es la imagen que nosotros decimos que una imagen vale más que 1000 palabras, son las imágenes que hacen los chinos. Entonces, por ejemplo, en el I Ching dice, en el origen el I Ching es un libro sin palabras, pero no sin lenguaje, porque ellos tenían los signos como lenguaje. Yo creo que es otro lenguaje, los signos de los que estaba hecho el I Ching. Y ellos dicen, es una sucesión infinita de signos no idiomáticos con significados infinitos. Un perfecto sistema algebraico. Como tal, su lectura, su aplicación e interpretación es igualmente ilimitada y universal. Gracias a su total abstracción, puede verse en él una síntesis enciclopédica de la realidad, desde los más diversos ángulos. Puede interpretarse como una cosmogonía, como un sistema de lógica o de matemáticas. En última instancia, como una representación de la trama evidente del mundo y más allá de esta, como una representación de su trama secreta. Dice, el texto verbal que se le ascribió y que dio a nosotros es una de las infinitas traducciones verbales posibles de los signos. Vamos, yo como aportación, porque ahí ellos
ven los signos con una capacidad superior al de las palabras. Pero luego tienen esa otra cosa que he leído ahí una vez hace años, es decir, cómo los sabios se dieron cuenta que las palabras no agotan el pensamiento, inventaron las imágenes. Ya, de hecho, ellos ya venían de los signos que tenían mucho más significado que las palabras, más capacidad de expresión, ¿no? Bueno, eso era lo que yo quería comentaros. No sé por qué dice que... Pero la aportación no es No, no cualquier cosa. Joder, ¿qué además dice es que el tema, si es, exactamente, o sea, ha hecho una es lo intervención que magnífica. se estaba diciendo antes también. Me parece un final de debate Fabuloso. Interesante. un final fabuloso, desde luego que sí. Yo me gustaría poner un ejemplo para que veáis este tipo de cuestiones. Acordaros cuál era la imagen de Windows, la primera pantalla que Windows nos pone cuando tú abres el ordenador. ¿Recordáis cuál era esa primera pantalla de Windows? Ese campo verde con el cielo azul, ¿verdad? Ah, sí. Pero Eso era totalmente intencionado, ¿verdad? Además, un campo verde donde no se veía todo perfectamente, donde no había enemigos. Tú lo que sentías era una paz y una tranquilidad tremenda. Había vuelto a la naturaleza, pero no en un bosque, sino una pradera muy lisa donde al enemigo lo podías ver, se veía, y veías que no había enemigos ni nada. Todo eso, para que veas, juegan hasta con eso, ¿verdad? Pero esa es la necesidad de naturaleza que tenemos, claro. Eso es lo que nos estamos diciendo, Hilario, de que nos vamos apartando demasiado de la naturaleza, ¿verdad? Y acabaremos, pues, condicionados por la tecnología totalmente. Ese es otro buen final, porque claro, el enemigo lo tenías delante. Por eso vamos a acabar como tú dices, y como dice Harari, ¿no? En el Homo Deus. Bueno, si os parece, podemos dar por... Son las 9:05. Sí, ya. Muy interesante Muchísimas gracias. y muchas gracias a todos. Gracias a todos, de verdad. Muy bien, gracias a todos. Sí. Gracias. Nos vemos Bueno, prontito. ha sido un buen debate el primero, ¿eh? Un diálogo. Juan Pedro. Un diálogo. Diálogo. Yo creo que está muy bien. Ya, luego, si Está bien. queréis, ya hacemos alguna exposición o lo que sea. Si no Pero surge ningún tema de debate. yo sí prefiero abogo, Juan exposición. Pedro, abogo por eso que dijimos al principio, de que si tú vienes una exposición de algo para que luego poder entrar Claro. y no irnos de un sitio a otro. Sí, eso es importante, yo creo. Sí. Sí, Sí. al final una guía para empezar La ya. guía ya es Muy el bien, hilo conductor. De todas maneras, problema, porque además es un problema que tampoco podemos solucionar. Si es que el problema lo tenemos desde que tenemos lenguaje. que Me me doy parece... cuenta con la que ha terminado Jesús. La música es un lenguaje también. Bien. La Claro. música. Yo de vez Claro en que cuando son- hablo con esas palabras. En vez de hablas con la guitarra, Claro, porque es una forma de expresión diferente, de expresar pero los sentimientos. Los os he expresa pasado ahí mejor una, quizás que las palabras. Y el una arte. pequeña improvisación. Y Os el he pasado arte, una pequeña improvisación. Es que al final También. la música está metida en el arte, ¿no? Claro. sí. Y me refiero al arte plástica. Yo siempre, Sí. aquella interpretación que hicieron, que me encantó del cuadro de Munch, decía, el grito de Munch lo que está haciendo es en el grito, pero no el cuadro, sino cuando una persona grita de malestar, grita, ¿qué es lo que está haciendo? Lo que está haciendo es expresar algo que no tiene palabras para expresarlo, por eso grita. Ese es el grito de Munch. Así que hay ámbitos donde uno se puede todavía. Es curioso. Es como el cuadro de Goya de la razón produce monstruo. El sueño de la razón produce monstruo. ¿Cuál es la interpretación? Tiene Tienes razón, produce monstruos. claro. Es curiosísimo porque yo hablando con Miguel Manzanera, el hermano de Juan Manzanera, que era compañero mío de filosofía, me dio otra interpretación que me dejó patidifuso. Vamos, yo lo dejo ahí para que lo penséis. Porque es lo mismo que porque yo también ahora me he quedado así con la interpretación que has dado tú del cuadro de Munch.
Pero yo la he dado, tú te la estás escondiendo. ¿Eh? Pero yo... No. Bueno, no, sí. Bueno, simplemente, por ejemplo, no, el sueño de la razón produce monstruos porque la razón produce monstruos, o porque si la razón se adormece, aparecen los monstruos. Sí, Porque si os dais cuenta, está el hombre dormido, ¿no? Pues debe haber distintas clases de monstruos, uno con la razón y otro sin la razón. Unos racionales y otros totalmente. Pues no, pero no es mala opinión, Jesús, no es mala opinión, ¿eh? ¿Cómo? Que aunque parezca broma, no ha sido mala opinión, ¿eh? Ya, Ha sido muy no. buena. Ha sido muy buena. Bueno, yo lo he dicho de broma, porque hablo muchas veces en broma, pero yo creo que la razón, pura razón, también produce monstruos. La eficacia de los nazis era pura razón. Sí. Razón instrumental, claro. Muy bueno. Pues nada, De todas hasta maneras, luego. aunque no haya habido un discurso inicial, me parece que el debate ha ido encauzado. No nos hemos salido mucho del tema, ¿no? Está muy bien, muy bien. Muy bien. Es muy profundo A y mí sí, me ha se gustado, han hecho me ha gustado. apreciaciones muy interesantes. Interesantes. Prometemos los agricultores, como ha dicho Jesús, ponernos un poquito más a la orden de los abonados. A mí me parece que las intervenciones de los agricultores han sido las más interesantes. Yo, Y es que además me he sentido, ya me la sabía, me he yo por lo sentido menos ya me la totalmente sabía, identificado con Jesús. Yo también, totalmente. Y esperando que me abone, que a ver cómo abonamos. Aquí están las semillas. Bueno, Chicos, pero partimos de esa realidad. Sí, No sí, podemos negar la realidad. No, en Exacto, absoluto. Es así, pero no Claro. pasa nada. Así es la historia. Tiene un debate de, pues eso, gente No. que sabe muchas cosas y otros que sabemos muy pocas. Hombre, y si encima algún día el debate fuese que terminara con una cervecita, que fuese ya para... a ver si puede ser, a ver si puede Vaya, ser, hombre. llegará. Ya sí, llegará, si Dios quiere. Yo creo que ya sí. Bueno, hombre, esto Y podéis, sería- ya hablaremos de ese tema Claro. porque ya os asilvestraremos un poquito. Sí. Porque Claro. ya está bien. Ya No a salvajaros, sino a silvestrados, ¿vale? Eso. ¿De acuerdo? Ya iremos poniendo la fecha. Mañana quedamos con Juan Pedro y vamos a poner ya alguna. Nosotros vamos a no vamos a tomar siempre- mañana cerveza. Mañana vamos a juntarnos los tres y veremos una cerveza y veremos si ponemos alguna fecha ya para juntarnos todos presencial. Muy bien. Eso es. Vaya Muy bien, que tengo una... Gracias. Hasta luego. Venga, gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Venga, buenas noches, vaya muy Hasta bien. luego. Buenas noches. Luego. Sí. Adiós. Hasta luego.